Dios bendiga a todos, amados. Espero que estén muy bien. Que Dios los esté guardando, Dios esté bendiciendo tu vida. Quiero hablarle una vez más sobre la palabra del Señor. Quiero traer un pequeño mensaje a tu vida, de reflexión a tu vida y a la mía. Quiero hablarte en el libro de Malaquías 3, 10 y 11, que dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y proclamadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hoy quiero hablarte sobre este título del mensaje, que dice así: honrando a Dios en los tiempos malos. ¿Qué es honrar a Dios, hermano Andrés? Honrar a Dios es algo que usted hace siempre de corazón, es algo que usted hace siempre dándole gracias a Dios. Es una acción de gracias que usted hace todos los días en sacrificio vivo delante de Dios. Es su ofrenda, su holocausto. A honrar a Dios lo honramos en el cuerpo, lo honramos en nuestra manera de vivir, lo honramos en el trabajo, lo honramos en la casa y lo honramos en nuestros bienes. Cuando Dios nos bendice, y cuando Dios no bendice, pues también bendecimos y damos para la obra del Señor, el cual vemos aquí Malaquías, que dice, pues probarnos en esto. Hay que probar a ver si Dios no va a abrir las puertas o las ventanas de los cielos. Claro que sí, Dios abrirá y traerá bendición. ¿Cuándo es que usted es probado? No, usted no es probado en los tiempos de bendición, en los tiempos donde sobra que comer, en los tiempos donde abunda su casa, en tiempos donde hay buena salud, en tiempos donde usted no tiene problemas con nadie. En esos tiempos no son probados, porque es fácil honrar a Dios cuando usted tiene de sobra. Es fácil de honrar a Dios cuando usted en su billetera, en su bolsa, pues tiene buen dinero. Es fácil honrar a Dios cuando tiene un buen trabajo, cuando tiene una buena entrada. Es fácil honrar a Dios cuando tú lo tienes todo. Pero qué difícil es honrar a Dios cuando tú no tienes que comer, cuando se acabó el trabajo, cuando ya no hay una entradita económica, cuando la salud comienza a decaer, cuando comienzan a venir las enfermedades. Qué difícil es honrar a Dios ahí. Qué difícil es honrar a Dios cuando te persiguen. Qué difícil es honrar a Dios en los momentos difíciles. Pues a veces nosotros tenemos una mala mentalidad y creemos que en los tiempos buenos es donde honramos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro dinero, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Creemos que en los tiempos buenos honramos a Dios, y no es así. A Dios se honra en todo momento, claro, pero donde Dios más le va a pagar su honra es en el tiempo malo. ¿Por qué en el tiempo malo? En los tiempos difíciles es cuando Dios prueba a la gente. En los tiempos malos siempre el cristiano va a ser probado. ¿Por qué? Porque en el tiempo bueno pues no hay con qué probarlo. En tiempo de salud no hay con qué enfermedad probarlo. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, cuando viene la escasez, cuando vienen esos momentos que uno se desespera y dice, pues debo esto, debo lo otro, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la casa, que a mi hijo le hace falta esto, que ya no tenemos que comer, que tal vez nos van a despojar de nuestra casa. Qué difícil es honrar a Dios ahí. Pero hoy quiero darte dos ejemplos en la Biblia donde dos mujeres honraron a Dios como debe ser, y Dios las honró. Vamos a leer el libro de Reyes, primer libro de Reyes, 17, 10 al 16. Leemos ahí la historia de la viuda de Sarepta. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta,
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en su vaso para que beba. Dice el 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñadito de harina tengo, escuche esto, en la tinaja, y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no temas, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue y hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Moisés. Por eso te decía ahorita, qué difícil es honrar a Dios cuando usted no tiene nada. Aquí Elías representa a Dios. Y la mujer, la viuda de Zarepta, representa al cristiano abatido, al cristiano pasando por pruebas. Como lo estamos pasando hoy en día, gracias a Dios en Costa Rica, hay mucha bendición, pero en otros países la economía está destruida a causa de lo que está pasando en el mundo. Pero en medio de todo lo que esto está pasando, Dios está probando a su pueblo tanto en la economía como en todas las cosas. Ya he hablado que Dios nos ha estado probando en otras cosas, pero hoy quiero hablarte de cómo Dios nos está probando en nuestra economía. ¿Por qué? Porque la gente se asusta en qué va a comer. Se ponen en el estado de esta viuda, pues si yo le doy de comer a Elías, yo y mi hijo morirían, decía la viuda, porque no tenemos más que un pedacito de pan y un poquitico de aceite apenas para hacerlo y apenas para cocinarlo y listo, y luego moriremos porque no hay. La sequía era grande en ese tiempo, la escasez estaba bastante grande, pero hoy vemos cómo está pasando una escasez grande, pero la mentalidad del cristiano no es ser negativo. La mentalidad del que cree en Dios no es decir: vamos a morir de hambre, vamos a morir de la enfermedad, vamos a morir de esto y del otro. No. La mentalidad del cristiano en este tiempo tiene que ser de fe, como nos enseña el libro de Romanos. Nosotros los cristianos por la fe vivimos. Nosotros los justos por la fe vivimos. No andamos por obras, no andamos por lo que se ve, sino andamos viendo aquel invisible, aquel que nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y su palabra nos enseña que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que usted necesita, Dios lo añadirá mientras usted busque serle fiel a Dios. Esta mujer, pues, comenzó la duda. Le damos la comida a Elías, pues él no va a morir por un momento y nosotros sí moriremos. Pero Dios envió a este hombre a darle a entender, a dejarle algo en claro a esta mujer: que Dios estaba con ella, que Dios sabía y conocía su necesidad, que Dios sabía que en medio de esa hambre, en medio de esa sequía tan grande, Dios le iba a bendecir.
Lo que ella tenía que hacer nada más era honrar a Dios. ¿Cómo honró esta mujer a Dios? Elías representaba a Dios y ella prefirió dar lo único que tenía, lo único que era poquititico, lo único que tenía para ella y para su hijo, prefirió dárselo al profeta antes que ellos comerlo. Prefirió ella morir y su hijo antes que el hombre de Dios pasara hambre. Y esto hizo que Dios pues le dijera al profeta, pues dile o declara la palabra que no iba a faltarle nunca el aceite, que nunca le iba a faltar nada. Comenzó Dios a bendecir a esta mujer hasta que el día que hizo llover Jehová sobre la faz de la tierra. La sequía era grande porque no llovía, no podían sembrar y si algo sembraba se moría por la escasez de lluvia. Pero en medio de esto, hermano, escuchen bien. Dirá, hermano, pero es que era la viuda de Sarepta, era Elías el que andaba ahí. Pero mire bien lo que está sucediendo en el mundo, mírelo bien, mire bien, es una sequía grande que está habiendo económicamente en el mundo, grande por causa de un pequeño virus. Pero la gente ha puesto más atención al virus y menos fe a Dios. Ese es el problema. La gente ha mirado, este virus nos va a matar, este virus nos mata, si no nos mata de enfermedad, nos mata de hambre, pero algo nos mata. La gente ha puesto más fe en eso que en Dios. Y la Biblia nos enseña que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Escuche esto, amado y amada. Dios está probando su pueblo si realmente en medio de la sequedad es usted y yo honramos a Él. Es aquí donde Dios prueba a su iglesia. Tal vez algunos no estén pasando la prueba, tal vez otros raspando, tal vez otros sí. Gloria a Dios por eso. Pero quiero decirte, amado, cuando tú leas lo que es de Dios, porque escuche esto, si usted tiene casa, si usted tiene esposa, si usted tiene esposo, si usted tiene hijos e hijas, si tiene trabajo, si tienes bienes, si tiene vehículos, si tiene alguna cosa, nada es suyo, todo es de Dios. ¿Cuánto está honrando usted de Dios por lo que Él te da para que tú simplemente seas un ministrador de los bienes de Jehová? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estarás pasando la prueba en este tiempo? ¿O estarás diciendo como muchos, voy a esperar que pase este tiempo y comenzaré a dar mis diezmos, mi ofrenda? Comenzaré a dar dinero a la hora del Señor. Comenzaré a buscar de Dios cuando pase todo esto. Comenzaré a ser más fiel que antes. No es así. Es ahora donde usted debe ser fiel a Dios. Porque en los tiempos de abundancia, Dios no nos prueba. En los tiempos de abundancia es para que usted goce, para que usted rebose la bendición de Dios, para que usted encuentre paz, para que usted encuentre bonanza. En los tiempos malos es donde Dios prueba al cristiano si realmente usted es oro, como nos enseña la palabra de Corintios, el libro de Corintios, primera carta, donde cada obra será probada. Si usted es de heno, si usted es de madera, si usted es de metal, si usted es de plata, si usted es de piedras preciosas, si usted es de oro. ¿Por qué te digo esto, amado y amada? Estamos viviendo algo como lo vivía este tiempo de Israel, esta gente de Israel en ese tiempo. Era una escasez económica, más bien más grande, porque gracias a Dios, que aunque es un virus, la abundancia en la comida en este país y en otros ha sobreabundado. Pero qué difícil que si Dios tocara los climas, si Dios tocara el viento,
si Dios tocara los elementos de la tierra, si Dios tocara el mar, si Dios tocara la tierra para que se abriera, si Dios hiciera que lloviera tanto y hubieran inundaciones, o que hubieran terremotos, o que hubieran tsunamis, sería una devastación grande. Pero qué bendición que en medio de todo esto siempre hay la bendición de Jehová. Ten cuidado, amado y amada. Probablemente Dios te está probando en este tiempo para bendecir tu tinaja, para llenar tu tinaja de aceite. Y probablemente esa tinaja que tú estás guardando y estás acumulando para ti mismo, probablemente va a escasear. Porque Dios te dio la oportunidad de que tu tinaja prosperara y tú no pasaste la prueba. Quiero leerte otro ejemplo. Quiero que vayamos ahora al libro de Marcos. Marcos 12, del 41 al 44. Otro ejemplo y otra historia. Estando Jesús sentado, dice el título ahí, la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esto significa la moneda de precio más bajo, la moneda romana en el precio más bajo. Es como decir hoy 5 colones aquí en Costa Rica. Y dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vuelvo y lo repito, estos millonarios pues daban de sobra, y aquella gente veía echar ese monedero plom de las grandes, de las calidades, de las monedas más caras, más elevado en precio, y todo el mundo miraba, esa gente echa buen dinero, qué bueno, ¿verdad? Y ya ven a la pobre viudita que va y echa sus moneditas, sus blancas. Echó 2 blancas, o sea, echó 10 colones, digamos, echó 10 colones de ofrenda. Y parece que esta mujer dio más que los que echaban a montones. ¿Por qué? Porque los ricos echaban de lo que les sobraba, y esta pobre echaba lo que tenía. Sus únicas 2 monedas, o sus únicas 2 blancas, las echó. Probablemente dirá otro, echó lo único que tenía para comprarse un pan. No tenía nada en la casa, no tenía qué comer, le faltaba qué ropa que ponerse, necesitaba comprarse una medicina. Mejor no la he hecho porque necesito comprar esto, me hace falta esto. Esta viuda no le importó si le hacía falta aceite, si le hacía falta harina, si necesitaba comprar medicamento, si necesitaba alimentar a sus hijos, si aún vivían hijos, si necesitaba pagar algún alquiler, si necesitaba ese dinero para alguna otra cosa, para vivir, para comprar para mañana, porque eran sus únicas 2 monedas. No le importó eso. Ella solo llegó al altar, al arca, con una intención, dar todo lo que tenía y echarlo a las ofrendas, porque esta mujer sabía que ella estaba viva por el amor, por la misericordia de Dios. Sabía que ella comía porque Dios era el que la sustentaba.
Sabía que ella tenía salud porque era Dios quien le daba salud. Esta mujer tenía en claro esto, que Dios era realmente real y que realmente Dios era su Dios, no como el Dios de muchos cristianos hoy en día. Es un Dios de dinero, es un Dios puesto en la casa, es un Dios puesto en el carro, es un Dios puesto en los ojos en el esposo, su Dios es en la esposa, su Dios es los hijos, su Dios es la empresa. El día que se murió el esposo, el día que se murió la esposa, el día que se fueron los hijos, o el día que se quedó sin casa, o el día que se quedó sin trabajo, o que perdió su medio que le proveía dinero, ahí murió todo. Se desplomó el hombre, se desplomó la mujer y dejó de creer en Dios y se apartó de Dios porque su mirada estaba puesta en las riquezas y no estaba en que Él tiene que estar puesto los ojos de todos los cristianos en Jesús. ¿Acaso no sabe Dios si a ti te hace falta que comer? ¿Acaso no sabe Dios si tú estás enfermo? ¿Acaso no sabe Dios que en esta pandemia muchos iban a faltarle muchas cosas? ¿No lo sabe Dios? Pero quiero hacerte una pregunta. Aquí no es Dios el que sabe, Dios lo sabe y lo conoce. Si no tú sabes o tú estás seguro que Dios existe o estás seguro que Dios es tu Dios, porque si tú estuvieras seguro de que tú eres hijo de Dios y que Dios existe y que Dios está contigo, creo que tú serías un hombre y una mujer de fe, que si escasea algo en tu casa no te importa. Lo que te importa es ser fiel a Dios, honrarlo con lo que tienes. Dios no te va a probar cuando tu casa está abundante. Dios te prueba cuando usted no tiene nada. Se le quiero decir por testimonio, amado. Muchas veces he dado lo único que tengo en mi billetera. Muchas veces he dado lo único que tengo para ayudar a alguien, para la obra. Muchas veces me he despojado de lo que yo ocupo, lo único bueno que tengo. Recuerdo un día cuando tenía unas botas de cuero caras. Eran las únicas que tenía y lo más caro en zapatos y lo más lujoso en zapatos que tenía. Mis otros zapatos que tenía estaban con mihillos y ya pegados con goma. ¿Y sabe cuáles di? Regalé lo mejor, lo que más caro me costó, lo que estaba bueno lo di y no me dolió darlo. Y sabe, amado, quiero decirte hoy en día, no me faltan, no un par de zapatos, me sobran los pares de zapatos. He dado de dinero que lo ocupo. Y quiero decirte hoy en día, amado, pero no me ha faltado el dinero, no me ha faltado la comida. Porque Dios nos prueba en los momentos difíciles, no en los buenos. En los buenos olvídese, es en los difíciles. ¿Sabe por qué Dios lo hace? Porque Él quiere que usted comience a creer. Cuando usted le da a Dios, no de lo que sobra, de lo que usted tiene, lo mejor, Dios honra. Dios honra a los que le honran. Recuerdo una vez que muchas veces pasábamos necesidades de ropa por la economía, pero sin embargo yo hacía como honrar a Dios. Aún agarraba un poquitico de dinero y lo diezmaba o lo regalaba a alguien que lo necesitaba, aunque fueran 2,000 colones que tenía, pero los daba.
y buscaba serle fiel a Dios en el momento más difícil de mi economía y en el momento más difícil que he pasado de salud. Trataba de serle fiel a Dios y no renegaba porque hacía falta tantas cosas a mi casa, a mi esposa y a mi hijo. Y tal vez en una casa muy humilde, pobre, que el que conoció donde vivíamos sabe. Y sabe qué quiero decirte ahora, ¿no? Dios me ha devuelto todo una y otra vez y más y mucho más, y me ha dado de abundancia hasta que sobreabunde la abundancia. Recuerdo que en esos tiempos de mi escasez económica, 2 personas nos llevaron a Paso Canoas, a la frontera con Panamá. Y recuerdo que cuando íbamos en el carro por Ciudad Neily, pues mi corazón se partió en dos. Y yo me hacía el fuerte para no llorar, para que no me vieran llorando. ¿Qué le pasa a este? Yo comencé a decir y mi espíritu comenzó a sentir y mi corazón comenzó a sentir, Dios va a demostrarme que es Dios y que Él honra a los que honran, aunque he sido muy poco fiel en lo poquito. Mi esposa y yo se cumplieron ahí los sueños donde yo iba a comprar sin dinero y compraba de todo sin dinero y venía con cosas nuevas. Llegamos a Paso Canoas. Mi esposa se la llevaron por un lado con mi hija y yo me fui por otro lado. Recuerdo las palabras de este varón que dijo así, ¿qué necesita? Yo en mi mente decía, pues, necesito de todo, me hace falta de todo. Recuerdo que me comenzó a decir, necesita pantalones, necesita zapatos, necesita ropa interior, necesita esto, necesita lo otro. Y yo dije, sí, todo lo necesito. Cuando percatamos, pues, salimos con ropa nueva, de pie a cabeza, y no una, sino varias cosas, el cual yo no tenía dinero para comprarlo, ni podía comprarlo en ese tiempo. Y venimos y llegamos hasta nuestra casa. Y dije yo, Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando yo no podía ser casi fiel en lo poquito, como dice la palabra en Mateo en los talentos, en los 10 talentos. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Despojarse de lo que usted tiene traerá una bendición grande a su vida. ¿Sabe por qué su vida hay pobreza, hay ruina y hay escasez? Dios la está usando para probarlo, pero a veces es ahí donde Dios prueba si usted es fiel. Y cuando usted pasa la prueba, Dios te llevará al otro nivel, al nivel donde tú pondrás los pies en tierra de bendición. Hoy, hermano y hermana que me escucha, te doy este testimonio porque quedó marcado en mi vida para siempre. No mereciendo nada yo de Dios, ni siendo un buen predicador, ni un buen servidor de Dios, pero oraba a Dios, pedía perdón a Dios, trataba de serle fiel y buscaba cómo agradecer a Dios y daba, no para recibir, no para que Dios me multiplicara o me hiciera millonario, como dicen muchos, no. Daba porque quería honrar a Dios en mi corazón. Sentía que necesitaba hacerlo. Y al instante no veí que se me llenó la tinaja. Al tiempo comenzó a llenarse la tinaja en mi casa. Sé fiel a Dios.
en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus oraciones. Sé fiel a Dios en algo más importante que todo esto, en tu cuerpo, en tu mente. ¿Por qué? Porque un pecado pequeñito no entrarás al reino. Solo aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, aquellos que la mancha del pecado se ha ido. Sé fiel a Dios en tu casa, sé fiel a Dios con tu esposa, sé fiel a Dios con tus hijos, sé fiel a Dios en todo lo que tiene que ser fiel a Dios. Y llegará el día que usted verá la bendición de Dios. Como dijo Job, antes de oídas y había oído, y sin embargo, aunque lo había oído, creía. Después que Jehová dio y Jehová quitó, y le dio todo en sobreabundancia, porque Job era un hombre fiel en todo lo que tenía, en todo. Y en la pobreza y en la enfermedad, Job fue un hombre fiel, fiel hasta la muerte. Y Dios le pagó, le dio salud, le dio más hijos y lo llenó de bendición aún más. Pero ¿qué quiero darte? Y cierro aquí, ¿qué quiero decirte? Recuerda, amado y amada, que es en este tiempo que Dios te está probando. Y recuerda, depende de que tú pases la prueba, y si la pasas, pues nada faltará en tu casa y en tu vida. La bendición abundará en ti y en tu casa mientras permanezca fiel. Pero si quieres que siga la escasez, si siga la escasez económica y que siga el problema en tu cuerpo, en tu salud, que siga las cosas malas que vienen a tu vida, que sigan viniendo enfermedades, que sigan cerrándose las puertas. Eso dependerá de la decisión que tú tomes de hoy en adelante y que tú le digas: Dios, no tengo, lo único que tengo son 1000 colones, lo único que tengo es mi boca para darte gracias, lo único que tengo es mi cuerpo, lo único que tengo, quiero darte, quiero honrarte. Y tú vas a ver que Dios te pagará y te devolverá todo con doble interés. Todo te lo devolverá Jehová Dios, el Señor. Hoy en adelante, usted decide cómo quieres vivir y cómo quieres que sea tu vida de hoy en adelante. Pero dependerá de que un acto de fe en tu vida. La pobreza y la ruina está por causa de tu incredulidad. Pero la bendición de Dios llega cuando tú crees en un Dios que es verdadero y fiel. Y Él honra a los que honran. Así que, amado y amada, Dios me los bendiga a todos. Espero que Dios los guarde. Espero que Dios guarde su entrada y su salida. Espero que el Espíritu Santo los esté guiando. Espero que el Señor te guarde de todas estas enfermedades. Espero que Dios honre tu casa, tu vida. Espero que tú sigas adelante, que no desmayes,
Si te has caído, levántate. Si estás pasando problemas, pues agárrate de la mano del Señor. Si algo falta en tu casa, pues comienza a ser una persona y una mujer de fe. Comienza a declarar palabras de bendición. No hables nunca palabras negativas. Nunca invoques o tires palabras de maldición. Nunca tires palabras de ruina, de pobreza. Comienza a declarar palabra de Dios. Comienza a hablar con fe, hablar como un hombre y una mujer de fe. El lenguaje de la fe es hablar que Jehová Dios es un Dios de poder. ¿Y habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Dios los bendiga a todos.